Y hoy día estamos 1 de junio, ya estamos en el sexto mes del año. ¿Cómo pudo pasar tan rápido? ¿Cómo pudieron pasar estos 6 meses sin que nos diéramos cuenta? Parece que ayer, estamos en el año 2025, parece que ayer fue el año 2000 y que decían Jesús va a venir en el 2000. Bueno, ya pasaron 25 años de ese día y de ese comentario. ¿Cómo pude yo llegar al piso 6 de mi vida cuando llegué en el piso 3 a esta iglesia? No puedo creerlo. El tiempo ha volado y los días pasan rápido y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta sino cuando vemos crecer a los niños, que el tiempo es corto y que cuando menos nos imaginemos vamos a estar delante de todas esas promesas que hemos leído durante X cantidad de años en nuestras vidas. No sé cuánto tiempo seamos creyentes antes de venir y presentarnos delante de ese Rey de Reyes que hoy me dijo, estas son las arras. Gracias, Jesús. Gracias porque nos estás haciendo practicar, porque no nos estás haciendo venir delante de tu presencia con las manos vacías, sin saber qué vamos a encontrar, sin saber cómo va a ser. No. Todo el Señor nos lo está explicando y nos lo ha dejado escrito en su palabra para que entendamos claramente cómo es, cómo será su venida, cómo va a ser estos tiempos últimos, qué vamos a vivir. Todo está escrito, todo está claramente especificado en esa palabra que leemos, que amamos y que buscamos todo el tiempo. El Señor nos dice que en estos tiempos finales, que ya están pronto a sonar las trompetas, vamos a escucharlas, hermanos y hermanas. Ese tiempo final está cada día más cerca y las últimas palabras que han sido compartidas han tratado acerca de eso. Yo cuando escuchaba a mi hermano Walter predicar, yo decía, ay no, esa no va a poder poner, no, ay no, esa tampoco va a poder poner, ay no, esa tampoco. Porque el Señor habla claramente. Y cuando Él dice de cierto, te digo, es porque es ciertísimamente que todo eso es verdad. Y dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy estamos viviendo en la oscuridad. Estamos viviendo en un lugar oscuro, en tiempos oscuros, en tiempos difíciles, pero tenemos una palabra profética. ¿Qué quiere decir eso? Una palabra enviada por Dios que se va a cumplir y que está escrita hace miles de años y que ya se han cumplido. La primera venida de Cristo estaba escrita miles de años antes que Cristo apareciera en la tierra. Pero nadie lo podía entender, nadie lo podía ver. ¿Qué cosa es esa palabra profética? ¿Qué es un profeta? Es una vida utilizada por Dios para enviar un mensaje a su pueblo, a su iglesia. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y dice que se cumplirá sin pasar una coma ni una tilde. A ese grado de perfección y de detalle es esta palabra a la cual amamos. Tenemos la palabra de Dios con muchas palabras escritas vamos a empezar meditando un poco en el libro de Daniel, que fue escrito hace ¿cuántos años? Hace ni más ni menos que 2600 años. Remontémonos, vamos a subir a la máquina del tiempo y vamos a imaginarnos que estamos hace 2600 años. ¿Cómo era el mundo hace 2600 años? Daniel pudo ver muchos sueños y revelar muchas verdades que iban a ocurrir en un momento que en ese tiempo, en esa época, en ese año, no se podían entender. No se iban a ver todas las culturas que iban a venir, todo lo que iba a ocurrir en la tierra, ¿no? Nadie podía imaginar cómo iba a venir el Mesías, ¿no?
como explicado claramente en el capítulo 9 de Daniel, eso es un estudio bíblico precioso, las 70 semanas, cómo explican que exactamente coincide con la venida de Cristo. En el capítulo 12 dice que hay palabras que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El Espíritu Santo guió a Daniel para escribir eso a esa cantidad de años, hace 2600 años, pero hoy es el tiempo del fin. Hoy, con la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos oír su voz, como la he oído yo cuando estábamos en la alabanza. Podemos escuchar lo que Dios nos habla. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Espíritu Santo vivo que nos habla con voz audible y nos dice las cosas que van a ocurrir. Y nosotros somos esa última generación. En la palabra dice, en Mateo 24, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días donde la maldad se había multiplicado. Se había multiplicado en extremo en la tierra y por eso es que Dios tuvo que enviar un diluvio a esta tierra. Pero en el libro de Daniel vemos que estas palabras están hoy día abiertas para nosotros. Dios también le habló a Noé en una época en que no llovía, no como hoy que hemos amanecido con lluvia acá en la ciudad de Lima, no había lluvia todavía. Y sin embargo, le mandó a hacer un arca y Noé obedientemente la hizo y salvó su familia, que eran 8, se salvaron y ahí vemos toda esa historia preciosa que mucha gente cree que es una fantasía, pero cuando vemos que en el Cusco hay conchitas, cangrejos, por decirles algo, ¿no? Y se encuentran todas esas señales en la tierra que verdaderamente el agua ha cubierto al mundo entero, recién la gente los estudiosos, que no creen, dicen, pero bueno, ¿cómo puede haber llegado un cangrejo caminando hasta una montaña tan alta? Bueno, fue lo que ocurrió, fue una verdad. Y Daniel es un profeta que mostró a través de sus sueños, de los sueños que él reveló, todos aquellos imperios mundiales del futuro que iban a caer y cómo iban a caer uno tras otro, tras otro, tras otro. Y en ese momento no se podía entender. Isaías, que era otro profeta precioso, la palabra está llena de profecías, profetiza la venida de Cristo, como ese cordero sin mancha iba a ser sacrificado por nosotros. Y el libro de Jeremías habla de estas guerras, ¿no? De estas guerras que estamos viendo hoy, que se están cumpliendo. El apóstol Juan también profetiza acerca de estos últimos tiempos. Y él empieza escribiendo el libro de Apocalipsis cuando Dios le muestra y le da esa revelación tan grande. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Escribía Juan. El apóstol Juan hace 2000, antes que cuando vino Cristo a la tierra. En Apocalipsis vamos a terminar con esas palabras proféticas que tuvo Juan. Vamos a terminar esta prédica de hoy día con esas palabras proféticas preciosas, con ese libro de Apocalipsis que nos explica cómo va a ser el cielo, cómo va a ser la Santa Cena de las bodas del Cordero, cómo va a ser esa adoración celestial. No lo vamos a leer, pero está todo escrito en el libro de Apocalipsis y hemos hecho estudios preciosos de ese libro
cómo viene esa multitud vestida de ropas blancas y que dice, ¿quiénes son estos que vienen con esas vestiduras de toda lengua, de toda ciudad, de toda la tierra? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y la han emblanquecido, han limpiado sus pecados en la sangre de Cristo y están hoy delante de Él. En Daniel 12, del 1 al 4, voy a leerles rapidito porque vamos a hacer un pequeño, no puedo tomar mucho tiempo. Dice que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Les parece esto algo familiar? Cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Les parece algo similar a lo de que está escrito acerca de cómo viene la segunda venida de Cristo? Unos serán despertados para vergüenza, unos serán despertados para vida eterna, los creyentes, y otros, tristemente, para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán. Los que creen, los que entienden, los que tienen el Espíritu Santo, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Qué precioso! Junto con Cristo. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, vida eterna. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos van a correr de acá para allá y la ciencia se aumentará. Nosotros somos esa generación. En el verso 1 dice que será tiempo de angustia. Nunca hemos vivido tiempos de angustia generalizada como lo estamos viviendo hoy. Vemos la adversidad por todos lados, ni que decir en el Perú las huelgas por el sicariato, por los asesinatos, por los robos, por los asaltos. Las noticias, yo no puedo ver noticias porque de verdad que me afecta a la salud. Ver noticias de Perú, todas son cosas negativas. Y el Señor nos habla también acerca de la maldad de esos últimos tiempos. Está escrito en la palabra que dice en 2 Timoteo, que también debemos de saber cómo van a ser los hombres de estos últimos tiempos. Dice que vendrán tiempos, ¿cómo son hoy? Peligrosos. Cualquier alcalde nos dice, son tiempos peligrosos. Ten cuidado cuando subes a tu carro, cuando bajas a tu carro, mira atrás si te están siguiendo, cuando entras a tu casa. Estamos viviendo esos tiempos de peligro, porque los hombres van a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. No voy a leer todo esto, es muy largo, pero van a ser traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. ¿Cómo estamos viviendo ahorita las guerras, la preguerra? Todos vemos cómo se están levantando todos los países contra Israel. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y quizás una tercera guerra mundial que el Señor nos libre, porque nos afectaría inclusive a nosotros. Entonces vemos toda la situación mundial. En la palabra de Dios dice que el día del Señor vendrá en 2 de Pedro 3:10 como ladrón en la noche, en el cual está escrito, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Estaba escrito hace miles de años en la palabra de Dios. Y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice la palabra de Dios? Serán quemadas. Hemos visto todas esas catástrofes, esos incendios en la casa de las personas más ricas y millonarias del planeta, cómo ha ocurrido y nadie lo podía parar. Y los estudiosos corroboran que todo lo que está escrito en la palabra va a suceder. Muchos, en el verso 2 dice que de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna hemos leído y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero sus hijos, nosotros que estamos hoy delante del Señor,
vamos a ser arrebatados con Él una vez que venga Cristo por segunda vez. Él es el único que es digno de abrir ese libro que lo abrirá el Señor Jesús, donde están escritos los nombres de sus hijos. Solamente dice que hay uno digno de abrir ese libro, donde está tu nombre, donde está mi nombre, y donde no queremos que nunca nadie lo borre de ahí. Hay solamente dos caminos y no hay más. Unos serán, como hemos leído en Daniel, despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El cielo y el infierno. No hay más. Pero el Señor tiene planes de bien para sus hijos. Él tiene pensamientos de bien. Dice que Él sabe en Jeremías 29 los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos esa participación en esa alabanza eternal en la cual vamos a participar los que hoy estamos recibiendo el arras, los que hoy estamos practicando, los que hoy le estamos alabando. Dice que entonces le invocaremos y que Él vendrá. Vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y lo hemos venido a buscar al Señor hoy día con todo nuestro corazón. El Señor dice que los entendidos van a entender las cosas. Hoy venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Es fácil o es difícil? Es simple. Hoy la entendemos, la leemos y la creemos. Y nuestro corazón la entiende. Pero a Daniel, Dios le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vemos que la situación en el mundo entero, aún los países más seguros, ya no hay un lugar seguro a donde refugiarse. El único lugar seguro es la presencia de Dios. La única palabra segura es la palabra de Dios. La única verdad segura está escrita aquí. La única promesa a la cual nos tenemos que aferrar con todo nuestro ser es a las promesas que Dios nos da. Hoy día este libro ha sido abierto y hoy podemos entender todas aquellas cosas que Daniel ni él mismo podía entender hace 2600 años. Pero hoy para nosotros son una realidad. Ese libro de Daniel fue escrito cuando todavía no se había descubierto América, cuando todavía no se sabía que la Tierra era redonda, cuando todavía Cristóbal Colón en el año 1492 descubre América, descubre que la Tierra no era plana. Imaginémonos cómo esa sabiduría de Dios está mostrada y escrita en la palabra. Dice que nuestra vida pasa así de rápido, que es como una neblina. Yo y muchos de los que estamos acá presentes hemos visto ese avance de la ciencia. Hemos visto, yo soy de la época donde solo habían 3 canales en blanco y negro en la televisión. ¿Y hoy qué tenemos? Apretamos un botón, vamos para aquí, damos una llamada, tenemos el WhatsApp, ya estamos comunicados, estamos en un avance de la ciencia que nunca jamás lo imaginamos que podíamos tener. Yo he visto cuando yo tenía 8 años, el hombre llegó a la luna y ya estoy pasando el piso 6. ¿Y cómo ha avanzado la ciencia de esa época a hoy? Elon Musk ya quiere ir a Marte el próximo año. ¿Lo logrará? ¿Vendrá Jesús antes? ¿Qué pasará? Escuchemos la palabra de Dios, que dice que, como escribió Moisés hace tantos miles de años, que la vida, en el Salmo 90, que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Hoy podríamos decir 90, porque vemos que se ha extendido un poco más los años.
Pero sin embargo, la fortaleza, molestia y trabajo pronto pasan y volamos. ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia han partido este año? Muchos. Si traemos a memoria todas las vidas a nuestro alrededor que parten constantemente. Este año ha partido una amiga de mi clase. Tengo 3 amigas de mi promoción que están enfermas de cáncer, con diagnósticos. No sabemos si mañana nos vamos a despertar, si mañana vamos a estar acá, si mañana vamos a estar allá, alabando a Dios. Enséñanos, decía Moisés, de tal modo a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría, porque el mundo ha volado. El auto, ¿saben cuándo fue inventado? En el año 1906. ¿Hace cuánto? Hace poco tiempo. El siglo pasado. Hasta antes de ese siglo se movían en caballos, en carrozas. No habían los autos, no existían los aviones, como ahora que podemos ir de un lado al mundo, de la Tierra, de un lado al otro. El mundo ha dado un avance que solo las personas que somos de este siglo podemos realmente darnos cuenta y reconocerlo. Y sin embargo, con todo este avance, estamos a puertas de una posible tercera guerra mundial. Que Dios nos libre y estemos orando para que el Señor tenga misericordia. Vemos el avance de la ciencia como una de las señales. Cierra las palabras de este libro hasta que el avance de la ciencia se manifieste. Ya se manifestó el avance de la ciencia. La segunda venida de Cristo está a puertas. Y el Señor nos dice en Mateo una palabra que muchos conocemos, ¿no? Velad, que velemos. ¿Qué quiere decir velad? Oremos, estén atentos, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. No sabemos la hora, pero sí sabemos los tiempos, porque han sido advertidos por Dios. En estos tiempos, mirad a Israel, mirad al pueblo de Dios. Y hoy podemos ver que todos se han puesto en contra de Israel, que ya todos los países están en contra, que la guerra ya van más de, creo que 600 días, 500 o 600 días que ya esa guerra está. Y dice que velad, porque no sabemos a qué hora. La hora nadie la sabe, pero los tiempos ya los podemos ver. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, si te dicen el ladrón va a venir a las 2 de la mañana, tú a esa hora pones doble llave, doble pestillo, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero la iglesia tiene que estar advertida y preparada para esa segunda venida. Hemos escuchado la palabra, esta es una continuación de la palabra que se compartió el domingo pasado de las vírgenes, ¿no? Dios nos da una advertencia y nos dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro juntamiento con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni nos alarmemos, ¿no? Que estemos atentos, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no va a venir el Señor sin que primero venga la apostasía. Y estamos esperando que venga esa aparición, va a venir un anticristo y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pero que hoy está siendo detenido. ¿Por quiénes? Por ti, por ti, por ti, por cada uno de los hermanos que oran, que presentan sus oraciones delante del Señor pidiendo protección, pidiendo ayuda, pidiendo la protección del Señor. Está detenido ese anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orando. Será esa época previa a esa venida del Señor que ya está escrita en Tesalonicenses y que la sabemos todos de memoria, que dice en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, solo vamos a leer,
que el Señor mismo con voz de mando, vamos a leer, con voz de arcángel, vamos a escuchar esa voz de Cristo, que va a tener voz de mando. De mando quiere decir de autoridad, de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos hoy, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Haciendo qué? Alabándolo, bendiciéndole, glorificando su nombre. Por tanto, dice que nos consolemos los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, quiere decir, dennos ánimo unos a otros, porque el tiempo pasa rápido y cuando menos nos imaginemos, vamos a estar delante del Señor. ¿Porque Él viene o porque nosotros vamos? Porque nos toca, de repente el Señor dice, hasta hoy vives y hoy día hay un accidente, hay un problema, vemos todas las cosas que pasan y son cosas inmediatas. El Señor quiere que nos pongamos serios con Él. Dice, Él le decía también a sus discípulos, que le decían, pero Señor, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Y cuándo vas a regresar? Porque los discípulos ya querían que Él se vaya, resucite como Dios les había prometido. ¿Y cuándo iba a regresar? Dice, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él les advertía a sus discípulos que si me fuere, cuando yo me vaya, les decía antes de la cruz, del sacrificio, yo voy a preparar un lugar y voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nuestra vida es muy corta y es inevitable, inevitable. Y el Señor viene por una iglesia fructífera. Quiere que seamos fructíferos, como dice su palabra, al 30, al 70 y al 100 por uno. En la parábola de la semilla del sembrador, el Señor quiere, espera que nuestras vidas sean fructíferas, que podamos compartir de Él, que podamos hablarle a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a todos. Compartir de esa fe que ha sido depositada en nuestros corazones, de esa palabra que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que está viva con todos esos consejos que Él nos da. El Señor nos ha repartido dones, nos ha repartido a todos los que estamos aquí. Algunos el don de la alabanza, el don de la administración, el don de la sanidad. Tantos dones que tenemos, que podemos orar por los enfermos, que tantas cosas que el Señor nos da y nos bendice con su palabra. Cada día solo tenemos que abrir la palabra de Dios para ya tener esa palabra morando en nuestros corazones. Nos da hoy día salud para estar acá sentados. Estamos hoy con nuestros oídos abiertos. Estamos con nuestro corazón escuchando. Y tenemos que agradecer al Señor, porque hoy es un día más que el Señor nos regala. Y Él quiere que Él dice en su palabra que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Entonces nuestro corazón también tiene que tener ese corazón de Cristo, de orar por los pecadores, que el Señor nos pueda usar. Pero ¿cómo nos va a usar? Tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos. Ya estoy avanzando, estamos llegando al final. Dice en 2 Corintios, les voy a decir un versículo, dice verso 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque hoy día escuchamos la palabra, pero ¿estamos en esa fe? Probaos a vosotros mismos, pongamos nuestra vida en el altar. Señor, si tengo que pedirte perdón, si he venido con un corazón resentido contra un hermano, contra una hermana, Señor, perdóname. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice que nos probemos, si no es que estáis reprobados o jalados, podríamos decir. Señor, ayúdanos. Examinamos hoy nuestro corazón.
tú eres un Dios que ves nuestros pensamientos, ves lo que hacen nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, lo que escuchamos. Tú todo lo ves, lo conoces. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? En estos tiempos de límite, estamos viviendo una verdadera relación con este Dios vivo, maravilloso, que nos habla aún al oído. Le amamos como Él merece ser amado. Estamos preparados para esa segunda venida. Hermanos, el tiempo se acorta. Los tiempos cada día se reducen más. Y el Señor nos dice en 2 Pedro 3:14, por tanto, amados, estando vosotros en espera de estas cosas, procurad que os halle Dios como sin mancha y sin reprensión y en paz. Señor, hoy queremos cuidar nuestra vida, cuidar nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque no vamos a escapar de ese juicio divino por estar hoy día acá. El Señor es misericordioso y hoy nos extiende el perdón. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, pero cuando Cristo venga, esa gracia será cortada. Ya no se vivirá en la gracia de Dios y el hombre tendrá que pagar con su vida. El Señor quiere, dice en Filipenses 2, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación, como hemos leído, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. El Señor quiere que lo buscamos mientras Él puede ser hallado. Él está acá presente. Si pueden ir subiendo, por favor, los músicos. Y vamos a terminar con el último capítulo de la palabra de Dios. El último capítulo es el que escribió Juan. Con esto se cierra la Biblia, con Apocalipsis 22. Hemos escuchado que a Daniel se le dijo, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. ¿Saben lo que le dice a Juan? No selles las palabras, al contrario, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca, en Apocalipsis 22, verso 10. No selles las palabras, ya estas palabras ya no van a estar selladas, van a estar abiertas. Esta palabra ya está abierta, porque yo vengo pronto. No selles estas palabras, contrario a lo que se le dijo a Daniel. A Daniel le dijo, sella las palabras hasta el fin, pero hoy están abiertas. Y le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto va a ser injusto todavía, y el que es inmundo va a ser inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, nosotros somos llamados a ser santos, santifiquémonos todavía, porque en el verso 12 dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y con qué viene el Señor? Con un galardón, con un premio. ¿Cuál es ese premio? Poder ser partícipes de la alabanza, de la vida eterna. El Señor nos va a dar coronas, pero eso no es lo que tiene mayor valor. Lo que tiene mayor valor es poder ser invitado a esas cenas de las bodas del Cordero y poder participar. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que limpian sus vidas para entrar, que tengan derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu con mayúsculas, que vive en nuestros corazones, y la esposa con mayúsculas. ¿Por qué? Porque es la iglesia, porque es el pueblo de Dios, porque eres tú, yo, nosotros los creyentes. Ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
yo Jesús he enviado mi ángel, dice el Señor, para darnos testimonio de estas cosas. ¿Dónde? En las iglesias. Hoy estamos dando testimonio de estas cosas en la iglesia cristiana Camacho. Y el Señor nos dice, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y acaba con este verso 20 que dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Va a llegar ese momento pronto, sea porque Él nos llame, sea porque nos toque partir, pero estaremos delante del Señor. Hoy estamos en la alabanza y esta alabanza es el arras, el 10% de lo que vamos a vivir delante de Dios. Vamos a estar delante de Él todos los que hemos sido llamados para bendecir su nombre por la eternidad. Y esta canción preciosa, dice el que le hizo la canción, dice que al contemplar los cielos y el firmamento y ver esa obra preciosa de Dios, podían tener en su corazón, Señor, quiero ir, estar delante de ti. Cuando tú me llames, yo quiero decir, estoy presente. Cuando me llames mi nombre, yo quiero decir, aquí estoy, Señor. Aquí quiero seguirte. Aquí no quiero dejarte. Quiero seguirte todos los días de mi vida hasta el fin. Amén, hermanos.